Fueron soldados antes que criminales, entrenados por el propio ejército mexicano, algunos incluso por fuerzas especiales estadounidenses e israelíes. Su misión original era combatir al crimen, pero acabaron liderándolo. Hoy conocerás la historia de los Zetas, uno de los cárteles más violentos, brutales y temidos que México haya conocido. El origen militar. A mediados de los años 90, el narcotráfico en México vivía una transformación. El Cártel del Golfo, liderado por Osiel Cárdenas Guillén, estaba creciendo con fuerza, pero su expansión no pasaba desapercibida. El gobierno mexicano, presionado por Estados Unidos, aumentaba su vigilancia y operativos contra los cárteles. Cárdenas sabía que necesitaba más que pistoleros comunes, necesitaba soldados. Fue entonces cuando comenzaron los primeros contactos con militares desertores, pero no eran cualquiera. Eran miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, los temidos GAFES, una unidad de élite del ejército entrenada en contrainsurgencia, combate urbano, inteligencia y guerra psicológica. Muchos de ellos habían recibido entrenamiento por parte de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos y de Israel. Se calcula que entre 30 y 40 efectivos desertaron para unirse al Cártel del Golfo entre 1997 y el año 2000. Entre ellos, Heriberto Lascano, alias El Lasca, quien con el tiempo se convertiría en el rostro más temido de los Zetas. Nace el terror. Estos militares no solo aportaron fuerza táctica, también introdujeron una disciplina y estructura inéditas en el mundo del narcotráfico. Organizaron escuadrones, códigos de radio, rutas de escape, zonas de control y entrenamiento paramilitar. Así nacieron los Zetas, el brazo armado del Cártel del Golfo. Durante los primeros años, los Zetas ejecutaban secuestros, asesinatos selectivos, cobros de piso y protección a los cargamentos de droga. Pronto, su fama se esparció como pólvora. Eran eficaces, despiadados, silenciosos. Comenzaron a reclutar más gente, exmilitares, policías, sicarios jóvenes, todos bajo un mismo entrenamiento. Pero como suele pasar, el poder comienza a dividir. La ruptura. Para el 2007, la relación entre el Cártel del Golfo y los Zetas comenzó a tensarse. Los Zetas ya no querían obedecer órdenes. Controlaban territorios, tenían armamento propio y una red de inteligencia que rivalizaba con la del gobierno. Algunos informes sugieren que incluso tenían drones, tecnología israelí y vehículos blindados adaptados para la guerra urbana. En 2010, la ruptura fue oficial. Los Zetas se convirtieron en cártel independiente. Y entonces comenzó una de las guerras más sangrientas del narcotráfico mexicano. El Cártel del Golfo y los Zetas se enfrentaron por el control de Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León y gran parte del noreste del país. Las masacres se multiplicaron. Pero los Zetas no solo peleaban con el Cártel del Golfo. Su crecimiento los llevó a confrontar a otros grupos como el Cártel de Sinaloa, la familia michoacana y más tarde, a los Caballeros Templarios. También comenzaron a operar en Guatemala, Honduras y El Salvador, controlando rutas de paso de migrantes y drogas. La brutalidad como firma. Lo que distinguió a los Zetas fue su crueldad. Usaban el terror como estrategia, ejecutaban en público, grababan decapitaciones, colgaban cuerpos en puentes y dejaban mensajes escritos con sangre. Su lógica era psicológica: si te enfrentas a nosotros, morirás de la peor forma. Uno de los casos más recordados fue la masacre de San Fernando, en Tamaulipas, donde más de 70 migrantes fueron asesinados por negarse a trabajar para ellos. Años después, se descubrieron fosas con decenas de cuerpos, producto de secuestros masivos en autobuses. En 2011, otro hecho marcó su historia: el incendio del Casino Royal en Monterrey, donde murieron 52 personas. Los Zetas rociaron gasolina y prendieron fuego como advertencia por el incumplimiento de un pago de extorsión. Estas acciones, lejos de fortalecerlos, comenzaron a crear enemigos por todos lados. La caída del imperio. La respuesta del gobierno mexicano fue implacable. Se creó una estrategia conjunta con Estados Unidos para descabezar a los Zetas. Uno a uno, sus líderes fueron cayendo. El Lasca fue abatido en 2012. Su sucesor, Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z-40, fue capturado en 2013, y su hermano, Omar Treviño Z-42, en 2015. Sin un liderazgo claro, el cártel se fragmentó. Algunos grupos se aliaron con otras organizaciones. Otros formaron cárteles nuevos como el Cártel del Noreste. Pero los Zetas, como fuerza unificada, comenzaron a desaparecer. Hoy en día, su estructura está prácticamente desarticulada.
Existen células pequeñas que aún operan bajo su nombre en Tamaulipas, Veracruz o Zacatecas, pero su influencia ya no es la de antes. El legado oscuro. Los Zetas marcaron un antes y un después en la historia del crimen organizado en México. Fueron los primeros en operar con una lógica militar, en diversificarse más allá del narcotráfico que extorsión, tráfico de personas, secuestros, robo de combustible y en usar el terror como herramienta de control social. Pero también fueron el reflejo de una gran herida institucional, como es que soldados de élite terminaron convirtiéndose en criminales. La historia de los Zetas no es solo una historia de crimen, es también una historia sobre el abandono, la corrupción, la impunidad y las consecuencias de permitir que la violencia se vuelva sistema.